Rogamos tomar asiento. Algunas recomendaciones a las que ya estamos habituados: cortar los celulares, apagarlos o ponerlos en mute. Vamos a iniciar entonces esta ceremonia de presentación del libro El Chile que he vivido, de Andrés Saldívar Larraín. Dice el poeta y escritor mexicano Amado Nervo en su obra En paz, abro comillas, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas, cierre comillas. Sin lugar a dudas, el ex subsecretario de Economía, ministro de Hacienda, senador, presidente del Senado Andrés Saldívar, ha sido un arquitecto de su propio destino, que hoy nos comparte una síntesis de lo que ha vivido. En nombre del Senado de la República, de Editorial Catalonia y del Centro de Extensión del Senado, damos a ustedes la más cordial bienvenida, agradeciendo su presencia en esta ceremonia de presentación del libro El Chile que he vivido. Saludamos a quienes nos acompañan en la testera: al director de la Editorial Catalonia, Arturo Infante; a la Premio Nacional de Periodismo 2019, Mónica González Mujica; al expresidente, a quien agradecemos siempre, Ricardo Lagos Escobar. Muchas gracias, presidente. Y por supuesto a quien nos convoca, al ex senador Andrés Saldívar Larraín. Con mucho cariño saludamos también a la señora Inés Hurtado, esposa de Andrés Saldívar, quien lo ha acompañado gran parte de la vida. Muchas gracias, Inesita. Junto con ella saludamos a las hijas Paula, Francisca, Patricia y Claudia, que también agradecemos la presencia. Saludamos a los y las parlamentarias, senadoras, senadores, diputados que nos saludan, habían comprometido, van a llegar, yo creo. Agradecemos a autoridades de gobierno que también nos acompañan. Saludamos al presidente del Partido Demócrata Cristiano, Alberto Undurraga. Diputado Alberto Undurraga, muchas gracias. También con mucho aprecio a quien recién acaba de incorporarse a nuestro país como director de la Konrad Adenauer, a Olaf Jacob. Muchas gracias, Olaf, por acompañarnos. Saludamos a la ex senadora, también dueña de casa, la Carmen Frey. Carmen, muchas gracias por tu presencia. Tu nombre, en tu presencia saludamos a nuestro gran presidente Eduardo Frei Montalva. Y también quiero saludar a Tomás Elwin, hermano de don Patricio, que nos acompaña. Muchas gracias, don Tomás, por hacerse presente hoy día. Saludar también al expresidente del Senado, Jorge Pizarro, al expresidente de la Unión Parlamentaria Internacional, nuestro querido amigo Sergio Páez, que hoy día nos acompañan, al exministro Sergio Vital, y a tantos que hoy día nos están acompañando hoy día en esta sala, que han venido a acompañar fundamentalmente a Andrés Saldívar en esta presentación de su libro. También queremos saludar a quienes nos siguen desde regiones y desde el extranjero por las plataformas digitales y la transmisión que realiza TV Senado. Muchas gracias a TV Senado por este acompañamiento y esta transmisión que está realizando. Tengan todos ustedes una cordial bienvenida a esta ceremonia. El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, quien nos iba a acompañar en esta ceremonia, fue convocado por el presidente de la República a escuchar y conocer el fallo de la Corte de La Haya por el caso Silala.
Me ha solicitado entregar su saludo y reconocimiento y el afecto al senador Andrés Saldívar, quien ha entregado su vida entera al servicio público y al servicio de los demás senadores. Un saludo al senador Elizalde. Invito ahora al director de la editorial Catalonia, Arturo Infante, a dirigirnos un saludo. Hola, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar acá en nombre de la editorial y particularmente agradecerles a los presentadores, al Centro de Extensión del Senado y a todas las autoridades presentes. Como editores de este libro, queremos agradecer especialmente al autor por habernos confiado su obra y felicitarlo por el trabajo realizado. Primero, por su buena y gran y prodigiosa memoria, y por su decisión de transmitir este testimonio a las nuevas generaciones, por hacerlo desde el punto de vista de testigo y protagonista, y no caer en la tentación de ajustar cuentas con el pasado o convencer al lector de haber sido principio y fin de los hechos narrados. Difícil, si no imposible, encontrar un político chileno que haya vivido esta cantidad de experiencias en el cotidiano de los avatares políticos. Son más de 7 décadas de militancia comprometida y ejercicio de poder en alguna responsabilidad del Estado. Subsecretario de Hacienda a los 27 y a los 87, aún vigente en el mundo político. Mucha historia ha pasado por ahí y muchos cambios sociales no exentos de dramatismo que han dejado huella en nuestra vida republicana y en la del autor. No es tarea fácil lo logrado en estas memorias, sintetizar en menos de 500 páginas ese Chile vivido, recorrerlo desde el primer tercio del siglo XX hasta el post-estallido social y la pandemia incluida, desde aquellos socialcristianos que rompen con los conservadores, el nacimiento de la Falange, la formación del Partido Demócrata Cristiano. Los personajes más importantes de nuestra historia contemporánea están vinculados en cada uno de los episodios vividos. Frei Montalva, el padre Hurtado, Radomiro Tomic, el cardenal Silva Enríquez, Salvador Allende, Patricio Aylwin, y una lista interminable. El relato revela una voluntad de franqueza, de ser veraz y a veces crudo, pero con la suficiente dosis de humor para restar dramatismo y relativizar solemnidades. También es destacable el empeño por no sacarle el cuerpo a ningún tema espinoso, especialmente aquellos que le complicaron la vida a Andrés Saldívar. El pánico financiero de 1970, el apoyo de la democracia cristiana al golpe del 73, la persecución de la DINA, de la cual fue objeto, el exilio con sus luces y sombras, el ansiado retorno, la transición, las disputas con Jaime Guzmán, la convivencia con Pinochet y su posterior arresto en Londres, convivencia aquí en el Senado, su salida del Ministerio del Interior durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Muchos entretelones políticos se revelan en esta obra y ya era hora de conocerlos. La memoria histórica se lo agradecerá, pero no solo por su aporte invaluable al registro de una microhistoria necesaria de conocer. También lo agradecerá el oficio político, porque la vértebra de este libro es la actividad política y su protagonista es en esencia un homo politicus. Y eso permite entender el arte de gobernar como una actividad imprescindible y una responsabilidad perdurable en la sociedad. Este arte de lo posible es la pasión de nuestro autor y su historia personal nunca se destrenza de la vida colectiva. Los epígrafes que aperturan los libros suelen ser claves para descifrar su impronta. En este caso, Andrés Saldívar ha elegido una cita de Mahatma Gandhi como arranque inspirador, y los puntos de encuentro se detectan persistentemente en su virtud de la mesura, las pruebas del coraje, su voluntad de diálogo
y la fidelidad a los principios. Andrés Saldívar le debía a Chile estas memorias y nosotros estamos muy contentos de haber contribuido a saldar esa deuda. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo Infante, por sus palabras, su presentación y también por lo que significa para la Editorial Catalonia la publicación de esta obra de Andrés. Vamos ahora a iniciar formalmente la presentación del libro. Sin antes quiero permitirme saludar a dos personas que también son parte de la historia de Chile, han acompañado a Andrés Saldívar en gabinetes y en actividades públicas, como lo es don Sergio Molina, a quien saludamos con mucho cariño. Don Sergio, su presencia hoy día. Y al ex ministro de Economía y del Interior, Sergio, Carlos Figueroa. Carlos, muchas gracias también por... Saludar también quien me había dicho que iba a llegar y la veo por allá al fondo, la senadora Jimena Rincón. Muchas gracias, senadora, estar presente. Vamos entonces a iniciar ahora la presentación del libro y para el primer comentario queremos invitar a la periodista Mónica González Mujica que nos comparta sus reflexiones. Buenas tardes, me dijeron que lo hiciera desde aquí, así que voy a obedecer. Difícil, pero se hace. Bueno, yo no debiera estar aquí. Claro, ese señor me mandó presa a la cárcel de San Miguel. Así que yo no debiera estar aquí. Es más, debiera entrar por esa puerta y decirle, increparlo. Las cosas pasaron así. El 21 de septiembre de 1987 apareció publicada en la revista Análisis una entrevista que yo le hice. Y que al final, en la última pregunta, yo le pregunto, ¿qué opina del general Pinochet de lo que ha hecho en estos días? 21 de septiembre, acababa de hablar como siempre en su discurso del Club de la Unión. Y él dijo, justifica la mentira, la deslealtad, la represión, el deshacerse de gente que le molesta. No tiene valla moral, porque Pinochet es amoral. Cierre de comillas. Había que tener coraje en esos días para decir esto. Y yo dije, si lo dijo y lo tengo grabado, lo escribo. Y debo decir, confesar por primera vez, porque todo esto que voy a contar no se sabe, le suprimí algunas cosas porque se fue más de lengua. Entonces me aplicaron la Ley de Seguridad Interior del Estado y cuando yo voy camino cuando llego a tribunales, un hombre me entrega un sobre. Y en el sobre viene la carta que Andrés Saldívar le había enviado al ministro Sergio Fernández, que fue quien me la envió. Y en él le decía que la entrevista no había sido tal cual. Claro, él no se esperó que me metieran presa a mí a una cárcel de hombres de San Miguel. Y me metieron presa. Y Sergio Fernández me la mandó para que yo saliera abriendo la tarasca en momentos que era imprescindible mantener la unidad. Entonces yo me quedé calladita, no dije una palabra. Hay que decir que Andrés Saldívar, que nunca esperó que me metieran presa, cuando tuvo que ir a declarar, confirmó como buen hombre que es y buen demócrata todo lo que dijo y había dicho frente a un juez. Todo. Esa carta está en mis archivos. Algún día esos archivos serán públicos, como tantas otras cartas. Pero Sergio Fernández se quedó con las ganas, porque ni Andrés Saldívar ni yo nos convertimos en enemigos, sino que nos convertimos en amigos demócratas, y yo siempre admiré su coraje. Y aquí estamos, un día en el Congreso, nos encontramos los tres en una sala con Sergio Fernández, el 91. Y Sergio Fernández se incomodó, pero dijo, ¡ay, miren, estamos los tres aquí! Y yo dije, sí. Y yo guardé silencio. ¿Se acuerda? Y eso,
Eso es lo que pasa, y yo creo que es una anécdota que yo cuento, porque a veces se nos olvida cuán importante es mantener la unidad de los demócratas y la reserva de algunas cosas, cuando lo importante es que el país salga adelante. Bueno, yo descubrí también que es posible que yo no debiera estar aquí, porque yo soy hija de un obrero ferroviario, anarquista, maravilloso, que fue uno de los más destacados dirigentes de los trabajadores ferroviarios. Y Andrés es hijo de un funcionario de ferrocarriles, y la pelea entre los obreros y los funcionarios era terrible. Pero claro, estamos juntos, y aquí estoy porque él quiso que yo estuviera. Porque yo creo que finalmente, por algo que voy a dejar para más al final, nuestros destinos se fueron entrelazando en medio de cosas que son, de los que vivimos aquella época, se entremezclan nuestras vidas privadas y nuestra familia. A mí me gustan estas memorias y que se lancen en este cincuentenario. Creo que necesitamos que los jóvenes miren, que todos miren, y a los que tienen amnesia se acuerden el largo camino que hemos recorrido para conquistar cosas tan importantes como el derecho al trabajar 8 horas, que los niños no tengan que trabajar, que los campesinos tengan un salario, que el derecho a la pernada, como lo descubrimos cuando éramos estudiantes secundarios, íbamos al campo a alfabetizar a campesinos y nos descubríamos las niñas que se lavaban en el estero después de haber sido violadas por los patrones, rigió hasta hace muy poco en nuestros campos. Se nos olvida cuánto nos costó las vidas, o sea, todo este camino de leyes, libertad, derecho a una vida mejor, está pavimentada con muchos muertos. Con muertos que dejaron la vida para que nosotros podamos juntarnos aquí en este congreso que albergó esa historia. Me gusta porque está la lluvia de nuestra niñez, los zapatos con cartón, la vida modesta, la vida de familia, los pequeños encantos, pero también está el nacimiento de la democracia cristiana, esa iglesia muy conservadora, con ese foco de luz que encarnó el padre Hurtado y luego el cardenal Raúl Silva Enríquez. Aquí hay un trozo de historia que debe ser conocida por muchos y que debe ser recordada por todos nosotros. Y por supuesto, me emocioné cuando llegué a la Unidad Popular, porque efectivamente yo no soy de las que estuvo en la Marcha de la Patria Joven, yo soy de las que estuvo con Salvador Allende, y me enorgulleceré hasta que me muera de un hombre que murió rindiéndole homenaje a la libertad y a la democracia, y que según su autopsia no tenía un solo gramo de alcohol en la sangre. Ese borrachín, como decía, y por eso escondieron su autopsia hasta el final. Está toda esa historia, pero esa marcha de la Patria Joven y la Revolución en Libertad nos muestra un pedazo de historia en donde nos separamos, en donde no supimos apreciar quiénes éramos cada uno y que al final nuestros caminos se entrecruzaban. Están los programas de gobierno y está Andrés Saldívar como ministro de Hacienda muy joven al final del gobierno de Frei Montalva. Y aquí quiero hacer un pequeño pare. Creo que es importantísimo, a la luz de lo que han surgido después. Andrés lo habla, yo le hice largas entrevistas a don Patricio Elwin, a quien agradezco su confianza, para hablar sobre hechos luctuosos, vergonzantes, pero que a los que participaron no los avergüenzan. El financiamiento de la CIA al golpe de Estado. El asesinato del general Schneider fue solo una preparación, y confesemos todo, no nos dimos cuenta de la dimensión que tenía aquel asesinato, ni lo que se venía después. Por eso creo que Andrés Saldívar, cuando abre esa compuerta, que ya habían abierto otros como Genaro Arriagada
y como Patricio Aylwin, porque hay que decir que en la Comisión Church del Senado norteamericano en 1975 se habla de que Eduardo Frei Montalva nunca tuvo conocimiento de aquel financiamiento, pero que hubo para la democracia cristiana, y que esa guerra sucia contó con participación y financiamiento de la CIA. Aquí hay dos nombres que nunca han sido revelados. Y yo creo que por el nombre de Frei Montalva, por tu nombre, Andrés, por el nombre de todas las víctimas democratacristianas, por los hombres que arriesgaron tanto como Claudio Huepe, esos dos nombres deben ser develados. Se debe saber quién traicionó a la democracia cristiana y al pueblo de Chile, porque lo que traicionó es a Chile y ayudó a regar con víctimas y con muertos que no correspondían. Por eso creo que hay que seguir investigando y hay que seguir buscando. Porque eso tiene que ver, no quiero alargarme mucho, con otro capítulo terrible que se vive en 1982, en enero. Yo quiero decir que hubo mucha ingenuidad de la democracia cristiana, mucha, pero también de todos nosotros. No pensar que aquel hombre que acababa de participar en la primera reunión para programar el paro nacional, el primer paro nacional contra Pinochet, no iba a ser asesinado después de convertirse en agosto del 80 en el líder indiscutido de toda la oposición. Yo estuve en ese Caupolicán, yo lo vi, yo vi cómo se paró, con esa voz ronca y habló. Vi cómo Jorge Pizarro, nunca se me va a olvidar, lo cuidaba. Y vimos ese día cómo cuando hubo algunos que levantaron la voz de Allende, él dijo, no, el pueblo de Chile tiene un solo nombre. Y claro, lo mataron a él y casi un mes después asesinaron y degollaron a Tucapel Jiménez. Quiero decir que a mí me obsesionó aquello. Carmen lo sabe. Juntas hemos trabajado tantos años. Y por eso quiero saltarme cosas para decir que fue un día en esa investigación, muchos años después, cuando Andrés era presidente del Senado, cuando descubrí que ese hombre en el cual toda la familia Frei confiaba como si fuera un hijo más de la familia, que precisamente la viuda de Eduardo Frei Montalva le había recomendado a Andrés Saldívar en plena dictadura contratarlo como chofer Luis Becerra, en que yo entrevistándolo en este congreso descubrí y tuvo que confesarme al día siguiente que había sido agente de la DINA. Y quiero decir que cuando llamé a Andrés le dije, Andrés, necesito decirte algo. Si tienes, miren la estupidez, yo soy muy bruta a veces. Si tienes algún hijo ilegítimo, si tienes amantes, si tienes un secreto terrible que puede destruir tu hogar, tienes que hablar inmediatamente con tu familia, porque el hombre que conoce todos tus secretos desde hace 20 años es agente de la DINA. Andrés se quedó mudo, pero como confía en mi capacidad de investigación y en que yo no digo mentiras, no lo puedo creer, Mónica. Qué horror, pero no tengo de ese tipo de secretos. Todo lo he compartido con mi mujer. Y así fue, como se lo dije, porque yo de ahí partí a hablar con el juez Madrid para que llamara a declarar a Becerra. Aquí está toda esa historia de la democracia cristiana, de la creación de la concertación, de esa gran unidad para ponerle fin a la dictadura. Y quiero decir que hay un capítulo que también falta en este libro y espero que tengamos pronto. En estos días en que se hace difícil avanzar, en que estamos como encajonados, no puedo dejar de recordar el asesinato de Edmundo Pérez Ujovich, al cual, Andrés, tú se lo atribuyes a la BOP, como se lo atribuye la gran cantidad de gente
en este salón, en este país. Yo quiero plantear aquí la duda. Fíjense bien, Edmundo Pérez Zújovich fue la persona que planteó en la Junta Nacional, antes de que asumiera Allende, que la estrategia que debía hacer el Partido Demócrata Cristiano, ya que los dos programas de gobierno eran casi iguales, el de Allende y el de Tomis, era unirse al gobierno de Salvador Allende, pedir ministerios y trabajar juntos. No pedir garantías, ni ser oposición. Era avanzar porque los dos programas eran iguales, Edmundo Pérez Zújovich. Y lo asesinan, una VOP que no conocíamos. Da la casualidad. Roland y los hermanos Rivera Calderón murieron. Murieron porque se pusieron explosivos, una cosa que nadie entiende mucho. Hubo 2 personas de esa VOP que nunca fueron encontrados. Y el asesinato de Pérez Zújovich creó la fosa que permitió el golpe de Estado, porque a partir de ahí no hubo ni una sola posibilidad de que la democracia cristiana y la Unidad Popular se unieran. Ni una sola posibilidad. ¿Por qué esas 2 personas nunca fueron encontradas? ¿Por qué no hemos dedicado a buscar qué es lo que era esa extraña VOP? Solo quiero decir lo siguiente. En 1978 fue asesinado, secuestrado primero y asesinado el principal dirigente demócrata cristiano italiano, Aldo Moro. Por las Brigadas Rojas, se dijo. Y se dijo, se repitió, los tomaron presos. Fíjense bien. Él fue secuestrado al momento que iba al Congreso para pedir una moción de confianza para el primer gobierno del compromiso histórico para enfrentar la más grave crisis económica, política y social de Italia. ¿Junto con quién? Con el Partido Comunista de Enrico Berlinguer. Iba a la sesión del Congreso, donde se iba a plantear ese gobierno que iba a encabezar el líder Giulio Andreotti. Lo secuestraron y lo asesinaron. Muchos años después, se reveló que Aldo Moro tuvo una entrevista con Henry Kissinger poco antes de su secuestro y asesinato, donde Kissinger le dijo: no puedes seguir con el compromiso histórico. A otras personas que hicieron algo parecido les pasó cosas peores, como a Salvador Allende. Lo reveló su viuda y se corroboró en documentos. Hay vacíos en esta historia que deben ser llenados, que deben iluminar nuestros errores, nuestras propias equivocaciones, para no volver a cometerlos. Quiero terminar diciendo que respecto a eso hay una frase clave, porque Andrés Saldívar tiene el coraje de ir narrando, no en primera persona, pero sin creerse el protagonista de la historia. Y sin embargo, a pesar de justificar todo, hay una frase que dice, en una entrevista que concedió a la revista Hoy en 1995, dijo: no estoy de acuerdo en la forma como se han planteado las reformas constitucionales. No estoy de acuerdo con el sistema de paquetes, porque con ello se creó la sensación de que podíamos atraer a la oposición a la aprobación de alguna reforma, y creo que no nos va a dar ninguna. Soy partidario, aun cuando se pierdan, de plantear el total de las reformas que dijimos que había que hacerle a esta Constitución. Y luego dice por qué es urgente hacer esas reformas. Ahí está para mí el meollo del enredo que hemos tenido. Ahí está el enredo y el meollo de esa cocina que a veces nos hizo perdernos. No decir con claridad lo que de verdad queríamos, cómo nos propusimos, a dónde queríamos llegar. Porque coraje nunca faltó, nos sobró. Porque entereza
tampoco. Y porque hoy día nos asiste la verdad de tantos seres maravillosos que dieron su vida por esto. No podemos volver a caer en los mismos errores. Por eso hoy día quiero decir que yo creo que la corrupción, que es la gran lepra que nos ha carcomido y que nos tiene así, es la que hay que combatir con verdad. Y por eso quiero decir que uno de esos caminos es enfrentar esa corrupción, como lo hizo Fray Montalva, como lo hicieron nuestros jóvenes parlamentarios de la Marcha de la Patria Joven, los que luego hicieron los primeros programas de Salvador Allende y que luego en algún lugar se metieron en una pieza, en esa pieza oscura que construyó la dictadura, con un financiamiento externo y espurio que siempre, siempre habrá que recordar, dilucidar y exponer para que nunca más. Gracias, Andrés, por memorias que iluminan este 50 aniversario. Porque aquí hay coraje, hay verdad, hay reflexión, hay unidad. Hay unidad para seguir adelante. Gracias por escogerme, no sé por qué, por confiar en mí. Y gracias a todos aquellos que hoy te rinden homenaje y a tu familia por haber sido siempre tu principal refugio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Mónica González por su reflexión, por sus palabras que también nos interpelan y nos hacen seguir pensando en estos 50 años que han transcurrido y con Andrés muchos más de la historia de Chile. Antes de darle la palabra al presidente Lagos y creo que es oportuno como preámbulo a sus palabras también, quiero saludar con mucho cariño a la hermana Caroline Meyer. La hermana Caroline Meyer lleva 40 años sirviendo a los más pobres en Chile. Su fundación Cristo Vive ha sido un símbolo del trabajo con los más necesitados. Muchas gracias, hermana Carolina, en acompañar. Este cariño por Andrés también lo refleja con su presencia. Presidente Lagos, ansiosos de escucharlo. Usted tiene la palabra. Querido Andrés, amigos, amigas, Caroline, un gusto saber que estás aquí también. Una vieja amistad con Caroline, hay que saludarla especialmente. Pero quiero en primer lugar agradecer esta distinción, si se puede decir así, de invitarme a presentar las memorias de Andrés Saldívar. Han sido, cuando miro hacia atrás, un poco vidas entrelazadas, porque recuerdo haber llegado al primer año de la Escuela de Derecho y algo por ahí apareció un Andrés Saldívar 2 o 3 cursos más arriba que el mío. Y a partir de eso entonces uno escuchaba hablar, a veces en situaciones encontradas, otras veces no, pero estaba claro que ahí había una semilla bien plantada pensando en Chile. Y ese entonces, el privilegio que he tenido de leer esto, he ido rememorando los momentos por los cuales hemos coincidido y hemos disentido. Pero ha habido un hilo conductor permanente de una identidad de valores muy profundos en el sentido profundo que es la democracia.
Y ahí la coincidencia es completa. Y entonces, a medida que uno se va entrando en este desarrollo a lo largo de los tiempos, es cierto, estamos hablando de ese mundo en plena Guerra Fría, de un Stalin que muere el año 54, de una América Latina que prácticamente no existe como tal, como concepto. Estamos hablando de la post-Segunda Guerra Mundial y donde el enfrentamiento de la Guerra Fría Estados Unidos, Unión Soviética, es lo que ordena el orden internacional, amén del nacimiento de Naciones Unidas al término de la guerra. Es desde donde ese concepto y de ese contexto donde empieza lentamente a emerger un Eduardo Frei en el horizonte de Chile. Muy en el horizonte. Digámoslo, el año 55, cuando llego a la Escuela de Derecho, sí, ya existía entonces algo de aquello que venía, de lo que se gestaba. También, por supuesto, había algo más. Desde muy joven, 18 años, fijándose en una niña de 16. Y comienza entonces, como lo explica bien, de una manera muy simpática, el que después Inés, con sus 16 años, y Andrés con sus 18, deciden entonces, como se decía en la época, ponerse argollas. Y en esta postura de argollas entonces fue una postura muy histórica, porque unos en esa importante ceremonia pensaban que la solución en el año 58 era Alessandri. Y dijeron de repente, tomando un poco muy contentos con las argollas puestas, Alessandri, 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 y rápidamente entonces desde el otro lado llegó Frei, Frei, Frei. Una postura de argollas un tanto simbólica, lo encontré yo, en donde lo que produjo la bendición de aquello era precisamente una pequeña divergencia del próximo futuro presidente de Chile. Pero desde ahí comienza entonces algo en donde, claro, detrás de alguien que tenía ese futuro iba a estar Inés. Y diciendo esto, corro el riesgo que mi mujer me corrija inmediatamente, me diga, perdón, no está detrás, está al lado. Y si hay alguien que está al lado, es Inés. Alguien que está al lado está aquí. Porque eso es lo que ha sido. Eso es lo que ha sido durante todo este largo tiempo, en donde Inés es una actriz, una actora que aparece en lontananza en determinados momentos, algunos muy duros, pero en donde ahí está y explica entonces también la capacidad de enfrentar que tiene Andrés Saldívar, porque tiene a su lado a una gran socia en esta gran empresa, que es una vida compartida en una primera plana permanente. Y comienza entonces la campaña del 64 y Frei. Allí yo diría que es el inicio de una época y de una épica. Se siente en esas páginas lo que está surgiendo en ese mundo de jóvenes. En ese joven Andrés, que sabe de derecho, insinúa unos coqueteos con la economía y deviene entonces en alguien que sabe mucho de derecho tributario. Y ahí está la semilla que explica
el tener entonces un subsecretario después de 27 años, en donde el que pide ese subsecretario es precisamente alguien que lo conoció y que le dice: yo necesito a alguien de esas características. Muy importante, ¿qué es lo que es? Es, yo creo, el que se empieza a sentir entonces el nacimiento de un movimiento en donde es Frei el que detecta a este joven y le dice: vengas a trabajar conmigo. Y el joven entonces le explica: sí, pero es que yo estoy casado, tengo, en fin, compromisos financieros. Y él le dice: perdón, yo también tuve eso mismo antes. Yo también tuve una oferta muy cómoda para quedarme en Santiago trabajando cuando era joven, un poco de su edad. Pero me hicieron un desafío grande de ir al norte a dirigir un periódico. Y lo acepté, porque era el comienzo de empezar a trabajar por Chile. Y usted tiene que pensar igual. Y si le estoy diciendo que esté aquí, deje de lado lo que el sector privado le está ofreciendo, porque aquí estamos trabajando de Chile. Linda lección la de Frei. No discutió más lo que iba a hacer y le dijo: presidente, usted ordena. ¿Por qué lo cuento? Porque es una forma distinta de enfrentar la vida. Es una actitud ante la vida en donde se define un servicio público por sobre el interés privado que puede existir cuando se trata de mentes ilustres. Y eso es lo que tenemos acá. Y aquí entonces empieza uno a notar la adrenalina de la actividad política. La adrenalina que significa estar en el nacimiento de lo que va a ser un movimiento trascendente para Chile. Y en donde entonces, cuando tenemos un subsecretario de 27 años, todo el mundo dice: ¿de dónde sale este señor? ¿Qué características tiene? Y claro, había sido elegido por el propio Frei y distinguido por el propio Frei. Y allí se empieza entonces un entrelazar en esa situación que es tan fuerte en la política, cuando hay adrenalina de por medio, cuando hay sentido de pertenencia a un movimiento que trasciende a las personas, pero en donde aparece en lontananza cómo se dibuja un escenario de país que se quiere hacer realidad. Es sin duda una parte del texto en donde uno siente que están allí, uno se siente en la marcha de la patria joven, uno se siente en ese discurso leído por muchos de nosotros de Frei al culminar la marcha de la patria joven en el Parque O'Higgins. Una situación inédita en el momento, originalísima desde luego, el pensar cómo se hace un escenario para colocarlo en medio de la multitud, porque es distinto hablar de un podio como este a estar inmerso en ese escenario. Más de una vez pensé en que esa era la forma verdadera de hacer un gran discurso, estar rodeando por todos los que te van a escuchar y no desde lejos en un micrófono. Esa parte se trasunta, se siente. Es ahí entonces donde me parece tan importante el que Frei es elegido presidente tras un naranjazo, por supuesto, si es que alguno aquí, los más viejos, se acordarán de lo que era el naranjazo de aquello, y cómo entonces con ese naranjazo, ese diputado socialista que emerge en una elección complementaria y que produce el terror de la derecha y rápidamente el alineamiento de la derecha con el futuro presidente Frei. ¿Qué es lo importante? Lo importante es cómo se empieza a gestar un programa
en donde el elemento central pasa a ser los cambios que se quieren en reforma agraria, en el cobre, cómo se chileniza, en cómo se hace una promoción popular. Lo que hay aquí entonces es, entre el 64 y el 70, una forma de cambiar a Chile, una forma de colocar una nueva disposición y una nueva generación que asume con la fuerza de aquello. Y más importante, un Chile que empieza a ser escuchado en el plano internacional, porque no nos olvidemos que hay en esa década de los 60 un Fidel Castro que emerge en Cuba y un Estados Unidos que empieza a descubrir que a lo mejor esta visión demócrata cristiana es una respuesta a aquello. Aquí es donde creo que están una de las claves del por qué entonces Frei presidente es, un año después, el Frei que se pasea por Europa con la reina Isabel en su carroza al lado de él. Y a partir de ello, Alemania, Italia, algo inusual. No era propio de los chilenos andar por esos lados. Es que con Frei, yo diría, fue tal vez el primer presidente de Chile que tuvo una concepción del lugar de Chile, este pequeño paisito, en un escenario más grande. Y hubo la posibilidad de pensar de una manera distinta. Y ahí creo yo que es tan importante lo que ocurre después. Porque después, es cierto, está la Guerra Fría desatada. Se refiere a muchos temas, toca temas cómodos. El tema del aporte financiero a la campaña, ahí está. Es que en este texto no se teme omitir ningún tema y se abordan todos. Eso creo que es un tremendo valor en lo que aquí está. Y llegamos entonces, al traspaso del mando. Es un libro para escribir la relación Allende-Frei. Es un libro para escribir la relación Allende-Frei. ¿En qué sentido? Que esos dos coincidieron mucho. Fueron amigos, compartían casas en Algarrobo. ¿Sí? Nos olvidamos de eso, pero así era. Yo era muy joven cuando tuve que ir a una marcha de solidaridad con Guatemala, la pequeña Guatemala, cuando hicieron el golpe de Estado para derribarlo, a Arbenz. Y para ese golpe de Estado salimos todos. ¿Y quién encabezó ese desfile en Chile? Allende y Frei. Y me tocó a mí participar en ese desfile. Y ahí estaban adelante estos dos caballeros desfilando. A ratos cuesta imaginar aquello, cuando uno ve los desenvolvimientos después de la historia. Pero esos eran vasos comunicantes que existían. Y de ahí entonces que cuando se produce yo no diría el rompimiento, pero la forma en que se enfrentó lo que eran las modificaciones que hacía Frei y las modificaciones que preparaba la izquierda de Salvador Allende. Y claro, digámoslo así, digamos que aquí hubo una situación perpleja entre ambos cuando se produce la transmisión del mando. Los chistes que hacía uno, dime Eduardo, ¿cómo me veo aquí sentado? El motivo de la conversación de los dos para cómo se iba a hacer la transmisión del mando. Está acá, en este texto, ese momento tan especial. Está acá, en este momento, lo que viene después. Y lo que viene después
es la larga construcción de esos 3 años de Allende que sabemos cómo iba a concluir en un golpe de Estado. Y allí entonces, como muy bien se describe en el libro, el golpe era un secreto en voces de todos. Sí, y la única interrogante que el golpe venía, pero lo único que todos preguntaban, ¿y qué va a hacer el pobre Pinochet? Bueno, no se sabía cuál era la respuesta a aquello. Esa parte está bellamente descrita en el libro, de cómo se produce el golpe, las características que tiene, la brutalidad que viene después. Y ahí comienza entonces lo que es, yo diría, la otra parte de Chile, el inicio de la larga dictadura que también ha sido descrito por nuestra doña presentadora que me antecedió, en que fue capaz de presentar esa forma en donde el golpe fue de una violencia, de una magnitud desconocida, y en donde nos parecía que aquello era algo y un infierno de una larga duración. Es aquí entonces donde después de un tiempo la democracia cristiana le pide a Andrés Saldívar que encabece el partido. Elwin quiere hacerse a un lado después de 2 años de mantener el partido en dictadura. Y Andrés lo asume como todas las cosas, con gran fuerza. Y aquí entonces llega el tema en que viene el famoso plebiscito del 80, la farsa del 80, esa farsa del 80 que se dice que es auténtica, y todos sabemos cómo fue la farsa. Todos sabemos cómo Frei Montalva enfrentó aquello, todos sabemos el rol que se vino y se comenzó a desarrollar hacia adelante. Para enfrentar ese periodo tan oscuro, Andrés Saldívar sabía que estaba enfrentando un tremendo desafío. Y ese tremendo desafío concluyó en el exilio, cuando se hace efectivo en una gira internacional que tiene que hacer Andrés, y como resultado de aquello enfrenta algo que muchos decían que iba a ocurrir y que ocurrió, que fue el exilio. De allá hay un párrafo en las memorias que quiero citar, porque transmite el sentido profundo de Andrés Saldívar cuando es notificado finalmente que a Chile no volverá. Es una reunión que tiene con Juan de Dios Carmona, el embajador de Chile en España, amigos ayer, como él lo dice, y hoy enfrentados en esta situación. Y él le dice entonces, Carmona, que lo que le ofrece es algo muy simple. Si no va a tener que quedarse en el exilio, le ofrece regresar, siempre y cuando firme un documento aceptando el receso político y reconociendo la autoridad constituida, el orden jurídico vigente en Chile y la legalidad de la nueva Constitución. En el fondo, como él dice, debía mantenerse y volver en calidad de un paria a Chile. Le dice que por ningún motivo, y enfrenta entonces el exilio, y lo describe. Pero tal vez lo más importante
es la reflexión que él hace con motivo de ese destierro y escribe entonces una nota dirigida a sus hijos. Reclama de su exilio al Comité Permanente de la Conferencia Episcopal. Reclama ante el cardenal. Andrés, en los tiempos del fascismo, este tipo de situaciones son muy usuales y la gente aceptaba entendiendo que era una imposición inmoral que lo obligaba a hacerlo. En la primera carta que Andrés escribe a sus hijas, desde el exilio, los describe de la siguiente manera, los sentimientos que compartíamos con Inés, lo dice él. El destierro es la peor pena que se puede imponer a una persona, aún mayor que una pena física, ya que con ello se pretende privarla del uso de sus derechos fundamentales del ser humano. Con esta sanción se trata de separarlo de sus seres queridos, de su trabajo, de desarraigarlo de la tierra donde tiene construido su mundo. Es una manera de amedrentar no solo al afectado, sino a todos los que disienten. Ustedes me conocen, le dice. Hemos construido juntos nuestra familia. Nos han visto como padres preocupados no solo por nuestras propias alegrías o sufrimientos, como es legítimo, sino que también hemos intentado, bien o mal, dedicarnos al mundo que nos rodea. De esta decisión de vida, con seguridad se han derivado muchas molestias o perjuicios, pero nuestra calidad de cristianos nos obliga a todos a cumplir con esta responsabilidad que voluntariamente aceptamos. Escogí, dice él, el sendero de hacer realidad los valores humanistas y cristianos a través de la acción pública. Esto es lo que ha iluminado mi trabajo y mi acción, y por ello he luchado todos estos años. No puedo acallar mi conciencia, aún a riesgo de que esto suceda lo que hoy mejor me imagino. Solo para mi patria, que se viva en libertad, que haya justicia y que nuestras relaciones se fijen por ella. Esta es la fuerza con que se dirige a sus hijos. Ahí está Andrés Saldívar de talla de gigante, porque pocos deciden enfrentar con esta decisión lo que sabe que viene. Es aquí donde me parece que uno que se reencuentra con aquel que conoció hace muchos años, pero se reencuentra con aquel que es capaz entonces de comenzar a transitar el camino, mientras él no puede llegar, pero hay otros acá que comienzan a trabajar. Y se comienza a formar el grupo de los 24, se comienza el acercamiento con la izquierda, se comienza a mirar lo que pasa en Argentina, que se recibe la democracia, surge la Alianza Democrática, surge el entendimiento después de la Asamblea de la Civilidad y todo aquello que ustedes conocen, lentamente, ¿sí? Y también sabemos entonces que a través de la Alianza Democrática se empieza a producir una unidad de demócratas cristianos, liberales, radicales, y el Partido Socialista, que está en la clandestinidad, no puede legalizarse y emerge el PPD como un sustituto de aquello. Claro. Y sabemos también entonces que hay un año que va a ser decisivo, porque el 87 y el 88 sabemos que tiene que haber un plebiscito. Y por primera vez entonces sabemos lo que tiene que transitar el dictador para seguir. Por primera vez tenemos claridad que si enfrentamos ese plebiscito con decisión lo podemos derrotar.
Y aquí entonces viene este debate propio de toda dictadura. ¿Cuál es el camino más eficaz? Y Chile optó por este camino, no obstante que muchos disentían de él. Lo demás ya lo conocemos, pero creo sí que es tan importante la constatación de la forma como lentamente se fue imponiendo el sentido común del no. Y cómo entonces Chile decidió esa forma de entender el restablecimiento de la democracia con todas sus dificultades. Sí, lo dice también Andrés. Muchas veces le decíamos a los amigos españoles, pero ustedes tuvieron que esperar que Franco se muriera para hacer lo que están haciendo. Y nosotros tenemos que hacerlo con Franco vivo y de comandante en jefe. Pequeña diferencia, pero fue la forma de hacerlo. Se puede cuestionar aquello ahora, desde esta mirada de aquí. En ese momento la gente tenía también temor de inscribirse porque decían que seguramente se iba a saber cómo iban a votar. Bueno, al final se impuso este camino para bien de Chile. Y de ahí en adelante entonces se generó esta concertación por el no y después la concertación de una manera natural por la democracia. Y si hay algo que me gusta resaltar es que nunca hubo un debate al término de los 4 años de Elwin, porque claro, Elwin desde un comienzo emergió como un primus inter pares. Sí, así es la vida. Era normal el primus inter pares. Ayer tuvimos un acto que explica por qué fue elegido el primus inter pares. Pero lo importante yo creo que hay acá en este relato que hay es cómo se fue construyendo esa concertación. ¿Se han dado cuenta que en ningún momento, cuando se dijo que el mandato presidencial se iba a reducir de 8 a 4 años, todos dijimos felices 4 años? Porque hacemos el acuerdo de gobernar 4 años y después cada uno para su santo. Eso es lo que estaba implícito. No ocurrió así. La fuerza de esos 4 años fueron más fuertes. ¿Se dieron cuenta que nunca hubo un debate al interior de ningún partido? ¿Seguimos o no seguimos en coalición? Se dio por descontado que había tantos temas pendientes que quedaban en esos 4 años que había que seguir juntos. Nadie discutió si íbamos a seguir juntos o no. Empezamos a discutir cómo elegimos al que viene, que es distinto. Y encontramos una forma civilizada de hacer lo que fueron las primarias y todas estas cosas, que era novedoso en Chile. Es que había ahí un sentido profundo de país que se ha ido perdiendo. Y eso creo yo que permitió avanzar. Sí, es cierto, antes hubo una elección parlamentaria en donde participó Andrés y participé yo. Sí, es cierto. Para mí fue un golpe duro. Era que no. Pero me pareció que eran las reglas que habíamos aceptado y que entonces había un sistema binominal en donde no éramos capaces de cambiarlo porque era la llave que tenía la derecha para poder mantener el veto. Pero ese sistema binominal era el que hacía que era lo mismo sacar, si usted no era capaz de doblar al otro, bueno, el 65 era igual que 33, porque el 33 elegía uno y el 65 elegía el otro. Eso todos lo sabemos. Acá había un cemento más importante y creo que eso fue lo determinante. Quiero resumir entonces esta parte final de la historia. ¿Por qué? Porque creo que aquí lo que está en el fondo es una forma de entender la política que se ha ido perdiendo. Ahí lo que está es una forma de entender que la política es desprendimiento y generosidad por una idea que convoca. Y cuando no hay idea que convoca, ¿qué es lo que convoca? El poder por el poder.
¿El poder simplemente porque me interesa disfrutar de él? ¿O el poder porque gracias al poder puedo plasmar una sociedad distinta? Pero eso requiere grandes ideas y grandes potencias. 22 partidos políticos son un poco como mucho lo que tenemos hoy. Y si hay una enseñanza de este libro, si hay una enseñanza de estas lecturas que nos trae Andrés, es cómo recuperamos la épica para tener una época distinta. La épica de creer que podemos cambiar a través de la política las instituciones fundamentales para un Chile mejor. Y a ratos entonces uno puede mirar el futuro con mucha preocupación, porque estamos 3 meses ya discutiendo cómo vamos a hacer para la Constitución. Y todavía no hemos escrito un artículo. Creo que algunos ingredientes de lo que hubo en la parte de la épica 1 que fue Frei Montalva, la épica 2 que fue esa concertación de partidos por la democracia, en donde tenemos un Elwin, tenemos un Frei, tenemos un Lagos, tenemos esa cosa. ¿Cómo se recupera? Aquí creo que tenemos una forma de mirar hacia adelante que ojalá, a través de la lectura de este texto que nos ha regalado Andrés, nos permita encontrar un camino mejor. Y ese camino mejor significa entonces volvamos a las raíces. Las raíces de este Chile que históricamente ha tenido 2 partidos por la derecha, 2 partidos por la izquierda y 1 o 2 por el centro. Esa ha sido la historia constitucional de Chile en más de 200 años. ¿Podemos tener una institucionalidad que sea reflejo de esa historia y no 22 partidos que no se entienden entre ellos? Esto es la respuesta que tenemos que ser capaces de dar. Y leamos con tranquilidad este texto que nos ofrece Andrés, y yo creo que podemos encontrar muchas claves de cómo abordar nuevamente el camino en donde la actividad pública es una actividad honorable, en donde la política pretende modificar a la sociedad del presente por una mejor, y eso que hemos hecho y demostrado en el pasado, no hay ninguna razón para que nuevos Andrés Saldívar indiquen de nuevo el camino, como Andrés en estos años fue tan esencial para el camino que construimos entre todos. Felicitaciones por este regalo, Andrés, y seguimos esperando tus comentarios. Gracias. Muchas gracias, presidente, por sus palabras, su reflexión y, por cierto, a esto que nos llama para ver si somos capaces de volver a esa épica para construir una nueva historia, una nueva época. Vamos entonces ahora a escuchar al expresidente del Senado, Andrés Saldívar, sin antes también, como lo hice con el presidente Lagos, me parece muy oportuno saludar al presidente de la Fundación Patricio Elwin Azócar, Miguel Elwin. Muchas gracias por acompañarnos hoy día también en esta ceremonia. Muchas gracias. Presidente Saldívar, tiene la palabra. Bueno, realmente es difícil hablar después de... Hemos escuchado 2 presentaciones que a todos nos significa poder reafirmarnos seguramente lo que sabíamos y lo que podemos llegar a tener con juicio. Pero yo no puedo dejar de primero de agradecer. Primero agradecerle, por supuesto, a todos los que están aquí presentes, que me gustaría nombrarlos uno a uno, viendo sus caras,
rememorando el pasado, lo que ha sido nuestras vidas, a veces juntos, a veces en otras visiones. Por eso, gracias a ustedes que han venido aquí a este lugar donde se está presentando este libro que me ha correspondido autoría. No puedo dejar sino decirle a Mónica, que aceptó el poder hacer esta presentación, que le agradezco sinceramente lo que ha dicho y lo que ha expresado sobre este tema, sobre mi libro, pero ella sabe que es un poco responsable de haberlo escrito. No porque sea responsable por lo que ella contó, que efectivamente yo me siento responsable de un tiempo que tuvo que pasar en la cárcel, porque traté con algunos dichos muy duros a quien era el dictador que estaba en nuestra patria, sino que porque ella, estando en conversación con mi hija Paula en mi oficina, en 2 o 3 oportunidades antes de la pandemia, yo estaba en la duda de escribir o no escribir. Consideraba que tenía que hacer un esfuerzo inmenso, pero fue ella la que me dijo que era necesario que escribieran. Después la perdimos de pista, pero siempre presente en nuestro trabajo. Y hoy día ha venido acá a hacer un gesto que para mí tiene mucho aprecio, de amistad, de cariño y de una vida en varias cosas conjuntas. Pero hay que decirle a Ricardo, gracias por lo que has dicho. Ustedes lo han escuchado. Ojalá el país lo volviera a escuchar varias veces, porque tenemos que aprender mucho todavía para evitar esto que nos está pasando hoy día, que andamos todos los días a tropezones. Cuando uno abre los diarios, solo ve problemas, solo dificultades. Yo creo que también tenemos que agradecerle a Ricardo, porque junto con lo que fueron los presidentes después de la transición, hicieron una tarea inmensa que yo trato de plantearla en mi libro con mucha fuerza. Creo que Ricardo en ese sentido se ha ganado un espacio pero inmenso en nuestra historia, en nuestra patria, junto con todos aquellos que fueron parte de ese gobierno. Como les decía, yo estaba decidido a no escribir y tomé la decisión de hacerlo, y cuando la tomamos lo hicimos en serio. Y ahí tengo que agradecer, por supuesto, a Paula, mi hija, que me ayudó con todo su conocimiento y su formación de historiadora y periodismo a endilgarme en la tarea que teníamos que hacer. Como también a la periodista que nos acompañó y hizo un trabajo realmente importante, a Bernardita García. ¿Y por qué no decirlo? A quien se tomó la lata de tener que transcribir 1.500 páginas de las entrevistas que hicimos, a Katy Kreb. Y en base a ese material tratamos de empezar a construir lo que hoy día tenemos. Y lo estamos presentando. Pero también tengo que agradecer a quienes posibilitan la publicación del libro. Y por ello quiero hacer un reconocimiento muy especial también a la Fundación Konrad Adenauer. Olaf aquí está presente porque nos dio también el respaldo para llevarlo a cien. Pero por supuesto tengo que agradecer sobre todo a mi familia, a Inés, a mis hijas, la han nombrado a codo de cada una de ellas. Hoy día a mis nietos y bisnietos, porque efectivamente ellos también han sido colaboradores importantes en la vida que hemos tenido. Para mí la familia siempre ha sido lo más importante. Es la que me ha dado fuerza en los momentos difíciles.
y me ha acogido con cariño en las alegrías. Por eso es que mi libro, para poder explicar por qué yo estoy, y he dedicado mi vida a la vida pública, cuando podría haber escogido otros caminos más fáciles. Lo hice porque, y por eso relato en mi primer capítulo lo que fue mi familia. A mis padres, a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mi entorno, a la gente que influenció en nuestra vida, a la gente de la iglesia como el cardenal Raúl Silva Enrique, el padre Hurtado. Todo eso permeaba día a día que yo era un niño, un joven, aprendiendo lo que había que hacer de la vida. Y siempre voy a recordar lo que mi madre y mi padre nos decía. Nosotros siendo cristianos, las bienaventuranzas no son para leerlas, sino que para practicarlas y hacer la vida. Y ellos me inculcaron el sentido social, la necesidad, junto con la iglesia que en ese tiempo estaba presente, en el cambio social, en la justicia social. ¿Qué es lo que inspiró la vida de muchos de nosotros, muchos de los que están aquí presentes, lo que inspiró al país un tiempo? Y ahí viene, ¿no es cierto?, mi compromiso con la política, desde la universidad, la fundación del partido, mi relación con Eduardo Frei, que fue realmente mi tutor, mi padre político, que me enseñó y me metió de cuerpo y alma en este proyecto en el cual nos invitaba y en el cual todos creíamos. Y por ello, muy joven, yo tenía 27 años, era un niño. La primera vez que llegué a La Moneda siendo subsecretario no me dejaban entrar porque este niño que tenía cara de un estudiante de colegio pretendía entrar a La Moneda. Y a los 30 años el presidente Frei, en una crisis que se produjo, me manifestó una confianza increíble en nombrarme ministro. Yo lo consideré una irresponsabilidad. Yo era partidario que fueran otros los que sean los ministros de Hacienda, porque reemplazábamos a un gran ministro de Hacienda, a Sergio Molina, que había trabajado con él durante todo 3 años. Yo creí que debía ser Carlos Massad. Se lo dije al presidente. Y el presidente me dijo, no, usted va a asumir. Y va a contar con todo amigo. Y cuando tuvimos problemas en el gobierno, un día le llevé mi carta de renuncia. Cuando fue el Tacnazo con Bidó. Porque me sentí responsable. No responsable de algo que no debía hacer, sino responsable porque creía que había que hacerlo. Como ir a ponerse firmes para evitar que Chile fuera sumido en un gobierno ya autoritario distinto a un gobierno democrático. Y Frei, cuando le pasé la carta, me dijo, llévesela. No la vuelva a traer. El día que nos vamos a ir juntos. Porque tenemos responsabilidad de terminar con lo que estamos haciendo y hacerlo bien. Bueno, de ahí viene todo y ya se lo he dicho tanto, lo he relatado también Ricardo y Mónica. Viene el problema de la dictadura. Se me ofreció irme a un cargo importante internacional. Al Banco Interamericano de Desarrollo, me acuerdo de vicepresidente, que el presidente Ortiz Mena me decía, vente para acá a trabajar conmigo. Y no acepté. Y me metí en este tema. Y afronté la dictadura en la convicción de que era mi obligación de hacerlo, con los riesgos que significaron para toda mi familia, para todos y cada uno de los que estábamos en la misma lucha y pelea. Y cuando me exiliaron, era posible. Era un sacrificio que era necesario hacer. Y no voy a olvidarme nunca, cuando relata Ricardo Lago muy bien esa parte del libro, cuando me ofrecen ingresar al país, siempre yo que firmara un documento que era una rendición del punto de vista personal y de mi dignidad, previa conversación con mi madre,
en que le digo, mira, estoy con este tema y mi decisión es no aceptarlo. Y ella declaró, y me lo dijo a mí también, que prefería no verme a que volviera sin dignidad a vivir en mi patria. Y esas son las cosas que me formaron. Relato en mi libro las demás presencias en los pergobiernos, fuera de todo lo que sucedió en la dictadura, lo que viene en el gobierno de Patricio Aylwin, lo que se hizo en el gobierno de Ricardo, de Eduardo Frei, de la presidenta Bachelet. Yo creo que hoy día ya se está reconociendo porque la historia emerge después con mucha fuerza, a pesar que muchos pretendan falsificarla. Los 20 años, algunos hablan de 30, 20 años de la Concertación, son el periodo de mayor éxito en lo que ha sucedido en este país, en la historia republicana. Y en el libro lo dejo con toda constancia, y ahí abuso de algo que digo que no quiero abusar cuando escribo todas las cifras y estadísticas que demuestran que lo que se señala ahí es una verdad. Y me alegré mucho de escuchar yo ayer al presidente Boric cuando se inauguró este monumento en homenaje y memoria a este gran hombre que fue Patricio Aylwin, el presidente de la transición, como se le ha llamado. Realmente creo que para todos fue una cosa importante lo que dijo el presidente Boric, reconociendo, partiendo de ese dicho de Patricio Aylwin, de la medida de lo posible, la justicia en la medida de lo posible, él lo explica y con mucha claridad. Y creo que es la verdad. Yo creo que si queremos salir abriendo espacio para que este país vuelva a transitar por la vía de obtener el crecimiento, la justicia social, la libertad, la democracia, requiere recoger la experiencia del pasado, comprometerse en el presente para seguir haciendo las transformaciones que hay que hacer y para proyectar un futuro que le dé esa visión que nos decía Aylwin en su tiempo de tener una patria buena y digna para todos. Hoy día, como lo ha dicho el presidente Lagos, estamos viendo un problema de desintegración de la política, de los políticos, el desprestigio de la política, que creo que es un gran problema para un país, de tener la dispersión que hoy día tenemos y el conflicto que hay en el mundo político. Unos tiran para un lado y otros tiran para otro y no se sabe por dónde vamos a caminar. Y eso es el tema que nos obliga a seguir teniendo presente, ¿no es cierto?, lo que fue el pasado, el presente y lo que puede ser el futuro. Yo siempre en ese sentido me recuerdo haberlo hablado con don Eduardo Frei, en una oportunidad en la que cuando configuró su gobierno, hizo un gobierno que refleja un dicho campesino, que dicen los campesinos que en vasija antigua o vieja, con vino nuevo, se hace el mejor vino. Y Frei lo hizo en su gobierno. Combinó la experiencia con la juventud. Y la generación nuestra, todos teníamos entre 26, 27, 28, 30 años. A Sergio Molina lo consideramos viejo porque tenía 35 cuando fue nombrado ministro de Hacienda. Toda esa generación nuestra tomó la responsabilidad de hacer los grandes cambios que yo creo que hasta el día de hoy están inmersos en la conciencia de los chilenos y chilenas, que fue uno de los gobiernos más transformadores de la historia. Y aquí yo veía entrando a Gloria Orb, la señora de Rafael Moreno. Aquí le quiero decir desde ya aquí de mi casa, de aquí de este lado, te quiero dar las gracias, como se lo estoy dando a Rafael. ¿Por qué?
Cuando tuvimos que vivir el exilio, ella nos abrió su casa con Rafael, nos dio hospitalidad, desarmó su comedor para darme acogida con Inés. Y luego también cuando fueron mis hijas, Paulo y Rafael se trasladaron a otro lugar de la casa más inhóspito para darle presencia a mis 4 hijas. Esos son los gestos que a uno lo fortalecen en la historia y lo fortalecen como persona. Yo te quiero terminar diciéndole, pueden darse la molestia a lo mejor de leer este libro. Es un poco largo, son 400 y tantas páginas. Pero yo creo que si lo pueden hacer es bueno. Y yo lo digo, lo he hecho. Y tomé esa decisión de hacerlo, además de la presión que me hizo doña Mónica González, aquí presente. Lo he hecho porque quiero dejar un testimonio para las nuevas generaciones. Para que si lo pueden leer y que conozcan lo que realmente fue la realidad. Cómo se hicieron las cosas, cuáles fueron las dificultades. ¿Cómo eran los problemas de avanzar en cualquier cosa? Desde la pérdida de la democracia, recuperar la democracia, hacer las transformaciones que había que hacer. Claro, no podíamos hacer todo lo óptimo, pero hicimos lo mejor para este país en todo tipo de materia. Las generaciones nuevas tienen la responsabilidad de construir el futuro y hacerse cargo del presente. Pero no se olviden nunca de algo que es esencial. Nunca hay que menospreciar el pasado. Siempre hay que asumir el pasado para construir desde el presente el futuro. Hoy día, y voy a terminar con esto, no puedo dejar de decirlo, yo sufro por lo que ha sido de la vida, no por lo que ha sido, sino por lo que veo. Por la crisis de la política, la crisis de los partidos políticos, la crisis de la gente que hoy día no tiene fe ni confianza en la función pública, perdió la confianza en sus autoridades. Mi partido está pasando por una crisis inmensa. Yo he tratado de hacer todos los esfuerzos. Puede ser que no sean pocos, no suficientes, pero junto con otros dirigentes nuestros, por tratar de recapturar este partido de la crisis en la cual está inmerso. Yo haré todos los esfuerzos, hasta el último aliento de mi vida, porque lo que construimos con Eduardo Frei padre, Radomiro Tomic, Elwin, Blayton, Tomás Reyes, Ignacio Palma, tantos otros, con todo aquello mundo del mundo rural, campesino, la gente que nos ha acompañado, creo que no los podemos defraudar. Es necesario una democracia cristiana junto con otros partidos democráticos para que todos juntos hagamos lo que tenemos que hacer. Yo seguiré en la senda de seguir luchando por ello, porque creo en la política, creo en la necesidad de que la gente asuma responsabilidades en la vida pública. Y eso tengo esa convicción porque Dios y la vida me ha dado la posibilidad de hacer ese paso como actor y testigo por la historia de mi patria por más de 70 años. Que ojalá nos escuchen y podemos salir adelante. Muchas gracias.
Bien, antes de concluir, quiero agradecer la presencia del presidente del Senado que llegó después de la reunión. Gracias, presidente, por acompañarnos, aunque sea al final, y también de los senadores Chaguán e Insulza. Con las palabras del presidente Andrés Saldívar, entonces damos por concluida esta ceremonia. Los invitamos ahora a compartir con el presidente Saldívar, con el presidente Largo y seguir, ¿no es cierto?, disfrutando esta reflexión. Muy buenas tardes.